Buenas noches, estimados alumnos. Empezamos la sesión de videoconferencia número 3 del curso Gestión de la Cultura Empresarial, donde vamos a abordar hoy día los temas de gestión de la cultura en contexto de cambio y la diversidad cultural como elemento diferenciador, ¿no? Esta es la última y tercera videoconferencia de este ciclo del miércoles 14 de junio del 2017. ¿No graba? ¿Qué hago? ¿Empiezo de nuevo? Continúo. Bien, tenemos esta agenda y que corresponde principalmente a la videoconferencia número 3. No es miércoles 15, es miércoles 14, por un error ha sido mío. Y mucho de la actividad que vamos a ver hoy día corresponde para el trabajo, para el día sábado, que se les estaba pidiendo un mapa mental de las actividades o de las lecturas que tenían a su responsabilidad. En este sentido se les presenta un link de software donde ustedes pueden desarrollar estas ideas y les guía cómo poder implementar y cómo utilizar las herramientas para hacer un mapa mental, que en fin de cuentas un mapa mental no es otra que una representación gráfica de una idea central y ideas que dan soporte o que alimentan a la idea central que hemos definido. Por lo tanto, yo les mencionaba que es posible trabajarlo a través del caso Disney, es decir, el caso Disney es el centro, o puede ser el centro de nuestro análisis, y comenzamos a ver si en el caso Disney hay un tema de cambio, y si en el caso Disney hay un tema de diversidad cultural, o un tema, diríamos, de complejidad que se pueda dar por un tema, diríamos, del propio cambio y la propia diversidad que se pueda dar. Por lo tanto, esta diversidad es un elemento diferenciador y es un elemento de competitivo, y el cambio que también estamos analizando también es un elemento que podría significar para nosotros un elemento que ayude a las organizaciones a desarrollarse. En este sentido, lo que queremos desarrollar inicialmente va a ser un tema de cambio en las organizaciones, y esto a la luz de lo que sucede en Disney, que es el documento que se les ha entregado, podemos ver que a lo largo de toda su evolución y de realmente Biblia, podríamos decir de la Biblia de comportamiento y de usos y costumbres en Disney World, hacen que tenga elementos de necesidad de incorporar el cambio, de un tipo de cambio, frente a el comportamiento de los clientes, frente al comportamiento de los colaboradores, y sobre todo para incorporar los valores y creencias de los dueños o de los accionistas o de los promotores de Disney, de tal manera que haya un alineamiento entre lo que los accionistas quieren, lo que la empresa hace y lo que queremos transmitirle al cliente. De tal manera que cuando hay una situación en que mi respuesta cultural no es la suficiente para satisfacer al cliente, yo necesito generar una respuesta cultural por aprender. Entre la respuesta cultural aprendida y la respuesta cultural por aprender, obviamente hay un espacio que tiene que ser llenado por un proceso de gestión del cambio. Y es ahí donde quiero entrar, porque posiblemente alrededor de estas ideas ustedes puedan comenzar a generar su propio modelo mental o trabajar ya en mapa mental para ir trabajando la actividad de evaluación que tienen para este sábado 17, ¿de acuerdo? Entonces podríamos empezar diciendo que definitivamente el cambio puede darse dentro de la organización en uno de estos 4 cuadrantes, ¿no? Y podemos empezar a desarrollar y a pensar en cada uno de estos escenarios, pero es importante, por ejemplo, comenzar a identificar algunos elementos. Para empezar, por ejemplo, que estamos ante una matriz de doble entrada y por lo tanto 2 variables, y el cambio está definido por 2 variables. Una que tiene que ver con el tema de lo aleatorio, lo sorprendente, lo disruptivo, lo disperso y lo, diríamos,
inoportuno que puede presentarse el cambio, porque se presenta de un momento a otro, porque no lo tenía contemplado, y esto quiere decir que viene en función de una aleatoriedad, viene al azar, y sucede cuando ocurre, y por lo tanto no lo tengo controlado, y eso genera un elemento de análisis desde el punto de vista del cambio, porque debo yo entender que esto es algo que la sociedad, las personas y todas las comunidades y todas las empresas, por lo tanto, siempre van a tener presente este elemento llamado aleatoriedad en mayor o menor medida. Esto quiere decir de que se nos puede presentar en cualquier momento. Se nos puede presentar en cualquier momento el hecho de, y que no lo teníamos planeado, una denuncia que nos dice que mi producto que yo estoy vendiendo no es el producto que dice en la etiqueta, y por lo tanto es un cambio que me sorprende. ¿Por qué? Porque había estado vendiendo el producto y esto era una estabilidad. Sin embargo, la ruptura en ese momento viene un cambio y es un tema de aleatoriedad. Es algo que no lo tenía contemplado y por lo tanto me sorprende. Al sorprenderme tiene una intensidad muy alta o una intensidad muy baja. Dependiendo de la intensidad será que me afecta en mi comportamiento. Y obviamente tengo yo que generar una respuesta cultural para poder entender y salir de esta situación. Pero aquí lo que estamos analizando es el tema de la aleatoriedad. Y la aleatoriedad entendida como algo que me sorprende, y es aleatorio porque viene cuando se presenta. No hay fecha, no hay momento, ocurre y es lo que sucede. Y esa aleatoriedad hace que las empresas muchas veces generen panoramas o escenarios de riesgo con tal de tratar de mitigar posibles situaciones de cambio muy drásticas. Sin embargo, lo que le ha pasado a esta empresa comercializadora de producto cuyo componente decía que era leche y hoy día no es leche sino un producto lácteo, se ve en la situación al azar. No lo buscó, ella le vino y lo sorprendió el hecho de te quito la licencia para tener que vender este producto porque lo que estás vendiendo no es lo que tú dices. Entonces es una situación aleatoria. Pudo haber venido antes, pudo haber venido hace 6 años, pudo haber venido hace 4, a 3, 2, no, vino al 7º año, al azar. Y si no sucedían las cosas de Panamá, la empresa iba a continuar vendiendo el producto como tal. Es decir, el entorno, aquello que no controlamos, se vuelve aleatorio porque puede ocurrir en cualquier momento. Y aleatoriedad viene por el tema de azar. Al azar puede venir y al azar nos puede sorprender porque no tenemos control, dominio. Y ese control o dominio obviamente genera una situación de cambio. La otra variable, desde el punto de vista del cambio, dista sustancialmente y está prácticamente en las antípodas, como lo hemos leído, en las antípodas de lo que es la aleatoriedad. Se trata de una situación totalmente diferente. Se trata de una situación en la que la organización, la empresa, los líderes, los dueños, la gerencia, toma como posibilidad el incorporar un elemento de cambio y por lo tanto aparece este concepto de intencionalidad. Es decir, existe evidencia real de que la organización tiene la intención exprofesa y por lo tanto programada, por lo tanto elaborada, pensada y hasta cierto punto criticada, el hecho de que quiere ir hacia una situación de cambio en la que no está correcto, no se siente cómoda con lo que tiene y por lo tanto toma la decisión de ir hacia un lugar, hacia un norte, hacia una situación que le genere un espacio de reto, de demanda, de nuevas capacidades, pero que ella misma se está imponiendo y dice, quiero ir a esa zona. En este caso estamos hablando prácticamente de un plan, un proyecto de mejora,
un proyecto de incorporar tecnología, un proyecto de lanzar un producto, un proyecto de crear algo, y por lo tanto existe la intencionalidad. Ahora bien, al igual que la aleatoriedad, aquí nos vamos a encontrar que es un tema de menor intencionalidad o mayor intencionalidad. De tal manera que nos damos cuenta de que esta menor intencionalidad se junta con esta menor aleatoriedad y nos genera este escenario. Mientras que la menor intencionalidad y una mayor aleatoriedad nos genera este otro escenario, la del cambio predefinido. Mientras que una menor aleatoriedad, es decir, que el entorno no cambia muy dramáticamente, pero que la empresa tiene toda la intención de cambiar, aparece un cambio deliberado. Y finalmente hay un tema de a mayor intencionalidad y mayor aleatoriedad nos genera este escenario de que denominamos cambio convergente. Muchos de los elementos que podemos encontrar en Disney dista mucho de uno de estos escenarios, diríamos, de cambio sin actitud de cambio, ¿no? Es decir, Disney como concepto, como idea de divertimento, es una organización que proactivamente está planteando situaciones disruptivas en términos de cómo logro yo el divertimiento de las personas. Cine digital, de repente centros de divertimento como centros digamos de juegos, pero también está el merchandising y aparecen las muñecas y aparecen todos los temas de productos que podemos vender, o los lugares que puedan estar atiborrados de, diríamos, muñecos o emblemas o colores o identidades del propio Disney. Por lo tanto, Disney dista mucho de quedar en una situación donde su intencionalidad sea menor y donde la aleatoriedad sea menor. Disney posiblemente está más en un tema de cambio deliberado o en otro caso de cambio convergente, pero fundamentalmente, básicamente por el tema de la intencionalidad, que es lo que ellos quieren lograr. Pero trabajemos brevemente algunas ideas antes de lo que corresponde a sin actitud de cambio, ¿no? Realmente sin actitud de cambio es un escenario donde la aleatoriedad es baja, ¿no? Y esto quiere decir que posiblemente las cosas no cambien, hay una superestabilidad y por lo tanto el entorno, por más que cambie yo, no me va a afectar. Puede que sea una aleatoriedad cero, casi tendiente a cero, pero estoy protegido, pues estoy protegido por esa aleatoriedad porque no me entran balas, literalmente, o porque tengo el control de todos los elementos, o porque una ley me protege, o porque la norma me protege, o porque tengo un tamaño lo suficientemente grande como para considerarme un monopolio y por lo tanto me protejo y no tengo la intención de salir de ese escenario. Y entonces, ¿quiénes están en diríamos, en este espacio que denominamos sin actitud de cambio? Fundamentalmente algunas empresas del sector público, algunas instituciones del sector público porque la ley los protege y no tienen competencia y por lo tanto si no hay competencia no hay necesidad de exigirle mucho en mis servicios porque total, esto si no toman conmigo se quedan sin el servicio y no hay nadie más nadie más en el mercado que se lo pueda ofrecer y por lo tanto las personas de todas maneras tienen que regresar. Y como sé que van a regresar, no me preocupa gestión del servicio, no me preocupa la calidad del servicio, no me preocupa la calidad de la atención, no me preocupa los tiempos que le doy a la atención, no me preocupa la información si es tarde o temprano, no me preocupa mi relación, ni siquiera me preocupa el hecho de que el cliente opine mal de mí, porque como tiene poco control y no tiene a dónde irse, yo sé que esta persona de todas maneras va a regresar. Y por lo tanto, la forma azarosa se reduce prácticamente a cero, pero además se combina con el otro elemento fatal, diríamos, del hecho de la pasividad, el hecho de la incapacidad de movilización,
desproactividad, diríamos, o la improductividad de las personas, porque como se sienten protegidos, dado que el entorno es estable y ellos en principio por la ley, por las normas o por lo que tienen de monopolio, se sienten que el entorno no les va a afectar, no hay ninguna intención por el lado de ellos de querer avanzar en un tema de cambio. Y entonces aparecen las instituciones sin actitud de cambio, que va desde monopolios naturales, monopolios legales o monopolios económicos, sin una actitud de cambio muy fuerte, hasta instituciones públicas como de servicios, llámese seguridad social, llámese posiblemente algún servicio municipal, llámese algún servicio institucional ofrecido por alguno de los ministerios, data, información, estadística, y nunca llega y llega tarde. ¿Por qué? Porque las personas en las instituciones se sienten protegidas y seguras en ese área. Ahora bien, el monopolio muchas veces nos lleva a nosotros a querer y creer que tenemos el control de todo. Y en esta situación, posiblemente sin esta menor intención de cambio, es que aparece un elemento disruptivo. ¿Qué sucede cuando una empresa sin intención de cambio en un momento a otro se enfrenta a una mayor aleatoriedad por cualquier motivo? Como por ejemplo, en el caso de la empresa que vende productos lácteos, o vendía leche y ahora tiene que vender productos lácteos, se enfrenta a la cruda realidad de que de las denuncias, y por lo tanto viene un elemento de cambio disruptivo en su comportamiento, de decir que lo que está vendiendo no es leche, sino que es un genérico, es un producto derivado y por lo tanto combinado con otras leches y otros productos que debería ser un producto lácteo. En la denominación debemos entender que comercial, leche tiene un porcentaje, una determinada cantidad de porcentaje de grasa o de componente natural, que en este caso la leche evaporada Gloria tendría un 80, y los productos lácteos están a 60. Pero para completar ese 40, la empresa utiliza algunos productos que pueden ser sustitutos o mezclas, agua u otros, como soya por ejemplo, de tal manera que complete el 100%. Ahora bien, ¿cuál es el error? El error fundamental es de comunicación. Yo estoy vendiendo un producto que es X y le digo que lo vendo como Y. Y tiene precio como Y y compito con otros que tienen productos como Y, de tal manera que estoy exprofesamente engañando a las personas. Ahora bien, cuando me quitan la licencia para vender ese producto, aparece un cambio predefinido. Es decir, una fuerza, una aleatoriedad externa me define qué debo hacer. Es decir, Digemid le quita la licencia para comercializar. Indecopi le pide que retire todos los productos del mercado. Prácticamente me está diciendo tu producto no sirve y tienes que retirarlo. Y entonces me están dando realmente poco espacio para cambiar. Ni siquiera me da tiempo para cambiar simplemente la etiqueta, que podría haber sido un tema de intención. Bueno, dado que esta es la teoría, vamos a cambiar a algo la etiqueta. Pero no, dicen no. Te quito la licencia para comercializar ese producto porque está mal definido. Por lo tanto, el cambio viene por este lado de la aleatoriedad. El cambio en este caso viene por la autoridad, diríamos, por el gobierno, por las autoridades, que determinan y que definen exactamente qué es lo que la empresa tiene que hacer. Cambio predefinido. Viene la norma y nos dice, tienen que retirar todos los productos de esta marca para ustedes continuar y no afectar a toda la compañía que tiene otros productos, ¿no? Y entonces ese es el cambio predefinido, aleatoriamente, al azar, en un momento que ni siquiera lo sospechábamos, en un momento en que nos preparábamos posiblemente para celebrar el Día del Padre, viene este tema y nos revienta en la cara y nos dice, un momentito, usted ha cometido esta situación y tiene que retirar el producto porque no se va a vender. ¿Qué pasa? Situación 1, procesos productivos en la empresa. Todo el tema de producción
en proceso se tiene que detener. Todo el tema de compras de materia prima a futuro que yo tenía para este producto, tengo que detenerlas, porque me están diciendo que no lo puedo comercializar. Por lo menos ahorita no tiene salida el producto, ¿de acuerdo? Tengo productos en proceso, en mitad de camino me dicen ya no puede vender esto, entonces ¿qué me hago con esta cantidad de producto lácteo que estaba produciendo? Además tengo productos almacenados, terminados en almacén, productos terminados que iban a ir a las distribuidoras. Además tengo los productos que he enviado a las distribuidoras y que están en sus almacenes a punto de ser pasados a la zona de despacho y por lo tanto a la zona de los anaqueles. Y tengo los productos que están en los anaqueles y que eso tiene que ser retirado. Por lo tanto, hay un gran ingente de productos, una gran cantidad de productos que definitivamente retiro porque la aleatoriedad me ha venido y me ha reventado en la cara. Valeria nos pregunta, ¿la aleatoriedad es solo negativa o podría ser también positiva? También puede ser positiva. Definitivamente la aleatoriedad nos viene de todos lados, ¿no? Es decir, el tema, por ejemplo, de lo que estamos viendo y que es el trabajo final para ustedes, que tiene que ver con la transformación digital, para unas empresas puede significar algo positivo, que la tecnología hoy día esté a nuestro alcance y que dejemos de usar uso intensivo de mano de obra y podemos utilizar o drones o robots o sistemas virtuales que nos permitan y nos faciliten nuestro trabajo. Por ejemplo, digitar productos cada vez que viene el producto y tiene un código. Si yo no utilizo código de barras, es definitivamente un trabajo tedioso. Si esta empresa conoce que existe el tema de código de barras y eso implica un tema de transformación digital, porque ahora ya no tengo que tener digitadoras, sino que voy a tener simplemente lectoras y va a ser mucho más rápido, por lo tanto lo que hacía en 8 horas lo puedo hacer en 1 hora en volumen, y donde tenía 16 personas, ahora tengo 1 o 2 personas y el resto, las 14, las he distribuido en otras partes de la organización, obviamente, y eso viene porque la tecnología viene de afuera, el entorno yo no lo controlo, pero ya existe, eso hace que pase directamente como un factor positivo. Otro ejemplo de cambio convergente positivo, la existencia de las impresoras 3D. Básicamente para mi negocio que yo puedo haber estado haciendo modelaje, modelos, pequeños diseños y siendo yo posiblemente el único que hacía, me sentía en una zona de confort. Pero al aparecer las impresoras digitales 3D en tercera dimensión, le ha dado poder a cualquier empresa a diseñar sus propios productos. Con lo cual, a la empresa que hacía este servicio de diseñaje o de patronaje o de modelar para una empresa, prácticamente está fuera del mercado. Y fuera del mercado porque ya no tiene el poder. Y por lo tanto, al sentirse protegida y al no haberse dado cuenta, a esta le afecta negativamente, pero a las otras le afecta positivamente. De tal manera, Valeria, que también es el cambio predefinido, también puede ser positivo. En el caso de lo que estamos viendo, lamentablemente es un caso negativo que afecta, porque prácticamente la empresa no tiene mayor capacidad de reacción. Le han puesto la norma y la norma le han dicho retira tu producto y retira todo lo que tiene. Y es un costo que la empresa va a tener que asumir porque en algún momento sus márgenes y obviamente su utilidad caerá. Pero al ser una empresa familiar y poco listada en bolsa, definitivamente no va a verse afectado. Pero si alguien quiere valorar cuál es el efecto que genera esto, lo vamos a tener que ver en función de los flujos que generen las ventas. Y hay ventas que no se van a dar. Las ventas de este producto que ha sido retirado desaparecieron. Alternativa, obviamente, será lanzar un producto lácteo, pero implicará meses de negociación, meses de trabajo con Digemid para que le aprueben este nuevo producto y después todo un tema de marketing que implicará unos gastos y unos costos sustancialmente diferentes a lo que inicialmente se había previsto, ¿no? Y entonces este cambio predefinido impacta básicamente en las organizaciones y
nos deja sin intención de cambio, básicamente. ¿Qué sucede cuando la organización, ante esta aleatoriedad muy baja, decide iniciar proyectos de mejora, iniciar respuestas culturales por aprender y dice quiero cambiar? Y el camino hacia el cambio definitivamente va a tener una mayor incidencia, va a tener una mayor intensidad, y por lo tanto es aquí donde hablamos de cambio deliberado. Es decir, deliberadamente la empresa toma esa iniciativa. Valeria, no sé si llegué a responder plenamente tu pregunta, y si tienes algún comentario igual me lo puedes escribir, pero quisiera saber si está claro lo que te había comentado. Gracias, Valeria. Entonces, abordemos el tema del cambio deliberado. El cambio deliberado se da desde el punto de vista de la gran intención de la empresa de no repetir las cosas del pasado, y independientemente de la aleatoriedad, del entorno, de lo que sucede en el mercado, ella toma un camino y dice quiero ir por esta zona, quiero deliberadamente ir y desarrollar un producto, quiero deliberadamente ir y trabajar un nuevo mercado, un nuevo segmento, quiero deliberadamente ir y dar una respuesta desde el punto de vista de atención al cliente totalmente diferente. Y por lo tanto, un ejemplo de cambio deliberado puede ser el hecho de cualquier empresa que quiera lanzar un tema de un producto nuevo. Básicamente podríamos decir que a pesar de la menor aleatoriedad y tener el tema de dominio del mercado, yo puedo salir a esa situación, diríamos, de cambio deliberado. Y se da muchas veces el cambio deliberado porque aparecen dentro de la organización personas cuya gestión del cambio tiene que ver con un tema cultural, y es decir, al incorporarse a la organización traen nuevas ideas, y eso tiene que ver fundamentalmente con el tema de evolución de la cultura. Decíamos, la cultura comienza a evolucionar con manera de espiral positiva, y podemos incorporar personas cuya, diríamos, experiencia sea útil para la organización, y definitivamente van por un cambio deliberado, es decir, creemos que la organización puede caminar por esta zona, ¿no? El cambio deliberado fundamentalmente se da en este escenario, en esta zona fundamentalmente es cuando la empresa genera una innovación disruptiva por primera vez, ¿no? Y por lo tanto deliberadamente ha hecho los pasos para crear el producto a pesar de esa estabilidad diríamos, en la zona de aleatoriedad. La aleatoriedad es baja, la aleatoriedad pues está todo en este sentido, ¿no? Desde el 0 hasta una determinada cantidad de aleatoriedad que es la media de lo que puede estar sucediendo, y esta media es un tema mental, es un modelo mental, nos diría que sí, pues es un cambio deliberado que independientemente de lo que suceda en el entorno, la empresa decidió caminar este camino, ¿no? Este puede ser el caso cuando en su momento Steve Jobs, a pesar de tener un control por el lado de las computadoras, se da cuenta, y que no había una aleatoriedad para este nuevo producto, se da cuenta de que tiene en manos una idea que puede cambiar en los próximos años toda la idea de conectividad. Y entonces Steve Jobs nos presenta como ejemplo básicamente de cambio deliberado, porque deliberadamente lo hizo, deliberadamente lo piensa y quiere que se desarrolle el mercado por esta zona, es cuando nos presenta el iPad. El iPad o las tablets hoy en día ya comunes, pero hace 10 años, o si hace 10 años o 6 años que no haya salido, este producto genera en la empresa un cambio deliberado. Y deliberado porque es ella la que propugna caminar este camino, esta senda, para generar un proceso de cambio deliberado. Ahora bien, muchas veces sucede que este cambio deliberado no es totalmente comprendido por la sociedad. Y ante este cambio deliberado nos vamos a dar cuenta que posiblemente es necesario entender las preguntas, las dudas,
resolver las inquietudes de la comunidad, de la sociedad, y por lo tanto aparece mucha tendencia en la aleatoriedad desde el punto de vista de me interesa tu producto pero no lo termino de entender porque hay un tema de algunos elementos que no domino. Me interesa el producto que has generado acá de manera deliberada, pero no lo compro porque no lo comprendo. Y entonces aparece lo que denominamos el cambio convergente. Y el cambio convergente no es otra cosa que un escenario donde hay un tema de participación del cliente. Por eso viene la aleatoriedad mayor, la aleatoriedad por el lado de la sociedad, del cliente que quiere entender el producto a nivel de la intencionalidad que quiere el cliente. Y entonces aparecen los lead user, y desde el punto de vista de cultura organizacional, las empresas deben hoy en día, cuando diseñan producto, y por lo tanto respuesta cultural por aprender, deben incorporar conceptos como design thinking, ¿de acuerdo? O como lead user, es decir, quiénes son los usuarios líderes a los cuales le vamos a dar el producto para que nos diga, nos dé información de si le interesa o no, o son los usuarios, los primeros usuarios, ¿no? Y entonces este cambio convergente se convierte en un elemento fundamental donde consideramos que la respuesta cultural por aprender es la más beneficiosa desde el punto de vista de cambio convergente y no tanto de cambio deliberado. ¿En qué medida? En la medida que el cambio convergente es una interacción entre lo que quiere la empresa, intencionalidad, y lo que el mercado, el entorno, comienza a comprender. Conceptos como, por ejemplo, innovación social, que más adelante en la próxima sesión lo vamos a ver, responde más a un tema de cambio convergente, innovación social. Esto quiere decir cómo la innovación en la sociedad a través de diferentes procesos puede cambiar la historia de muchas vidas. Como por ejemplo el proyecto que tiene hoy día Leslie Pierce, exgerente de Alicor, que utiliza el tema de banco de alimentos. Banco de alimentos podríamos decir que es un cambio deliberado porque el señor Leslie Pierce quiere hacerlo, pero en realidad es un cambio convergente porque es un cambio que responde a una aleatoriedad existente en la organización, en las organizaciones, desde el punto de vista, diríamos, de necesidad de cambio. Y entonces el tema, diríamos, de cambio convergente en el caso de banco de alimentos es un elemento donde la intencionalidad del promotor, que tiene un nombre que es el señor Leslie Pierce, tiene una empresa y una ONG que quiere generar este cambio, que rompe y hace la ruptura de todo lo que corresponde al tema, diríamos, de cómo hacemos con los residuos de comida en los restaurantes, cómo hacemos con los productos que están por vencer y antes que los boten, para trasladarlos a determinadas comunidades que no tienen definitivamente acceso a recursos y por lo tanto muchos de estos alimentos, y el banco de alimentos se convierte en una oportunidad, diríamos, de generar expectativas y de generar respuestas a la sociedad. Por lo tanto, cambio convergente tiene que ver mucho con el tema de innovación social. Cambio convergente también aparece cuando después de haber generado este cambio deliberado, yo me doy cuenta de que es necesario generar una versión nueva. Y entonces tenemos, por ejemplo, si hubiésemos generado el iPad normal, y en el cambio convergente estaría el iPad Air, ¿no? Es decir, que pesa menos, que tenga más capacidad, o si en el cambio deliberado hubiésemos creado el tema del iPhone, en el cambio convergente estábamos en el iPhone 7 y caminando hacia el iPhone 8 y por lo tanto todas las tecnologías que quisiéramos desarrollar. Y por lo tanto, en este caso de cambio convergente nos lleva a la situación en el hecho de que hay una alta intencionalidad del dueño de la empresa y hay una mayor comunicación con el tema del entorno, donde lo que trato, a pesar de que es mayor aleatoriedad, trato de entender y capturar esa aleatoriedad que desde el cliente, desde los clientes me puedan dar. Con lo cual podríamos mencionar que este tema de cambio, diríamos,
de matriz de condicionantes del cambio me permiten a mí identificar dónde puedo yo estar generando estos elementos de cambio. Ahora, ¿para qué me sirve esta matriz condicionante? Fundamentalmente para saber cuál es mi posición y cuál es mi comportamiento frente al cambio, qué tipo de gestión estoy llevando yo en mi organización. Y esto tiene que ver con un tema de la cultura, es decir, desde el punto de vista de la empresa, ¿cuál es la cultura de cambio que tiene? ¿Es una cultura sin actitud de cambio, por lo tanto es pasiva? ¿O me dejo llevar por lo que sucede en el entorno y por lo tanto esto viene por el lado de este cambio predefinido? ¿O es un cambio que me genera un cambio deliberado donde yo intencionalmente estoy dispuesto a cambiar, por lo tanto soy muy proactivo? ¿O es un cambio convergente donde yo estoy planteando una necesidad de comunicarme con el tema de la sociedad? ¿En qué escenario está la empresa que van a analizar? ¿Cuál de estos escenarios corresponde para su trabajo final, ¿no? Y el otro elemento, bueno, esto es un tema con el tema de cambio, si tienen alguna pregunta podrían formularla con respecto a esta matriz. Y el otro elemento que tenemos que contemplar es el hecho, en todo caso, digamos, en el caso, regresando un ratito a esta imagen, es decir, ¿dónde se encuentra Disney? ¿En qué escenario por lo general Disney comienza a actuar? ¿En qué escenario es la que ella fundamentalmente se propone actuar? Desde mi perspectiva, Disney siempre termina trabajando inicialmente desde un cambio deliberado, porque es la que diseña los dibujos animados, es la que diseña la historia, es la que diseña los escenarios, es la que diseña los colores, las vestimentas de cada personaje. Por lo tanto, existe en ella una alta intencionalidad de cambio, por lo tanto una cultura hacia el cambio permanente, que es lo único que le genera a ella ventaja competitiva, en el sentido de que su posición en el mercado es de liderazgo fundamentalmente, dado que tiene una cultura de cambio impregnada en su ADN y por lo tanto lo que le permite ser cada vez más competitiva. Eso nos lleva a la definición de que definitivamente el cambio deliberado para ella es un escenario ideal, ¿de acuerdo? Muy pocas veces ha entrado a un tema de cambio convergente desde el punto de vista de adaptar sus muñecos, sus dibujos animados o sus historias a lo que la sociedad le pide, ¿no? Yo creo que el cambio convergente puede que se dé tal vez en los centros, de los parques de diversión, donde posiblemente pueda haber un tema de tamaño, flujo, horas de atención, y entonces hay un cambio convergente en temas muy pequeños. Pero fundamentalmente el cambio deliberado en el caso de Disney, que es lo que están buscando y que tienen que analizar, sería más un cambio deliberado, no tanto un cambio convergente, ¿de acuerdo? Ahora bien, el otro elemento que tenemos que abordar es el tema de la diversidad cultural en las organizaciones, y por lo tanto esta diversidad cultural exige un proceso de gestión. Partiendo del hecho de que la cultura organizacional es un conjunto de valores, es un sistema que privilegia determinados valores unos por encima de otros, y por lo tanto hay un tema de generar este efecto de cómo llego yo a que todos estén integrados. Por lo tanto, la cultura es un elemento de inclusión. Más que inclusión, nosotros lo hemos conocido y lo conocemos como un tema de capacidad de aglutinar, y tal vez aglutinar es un concepto muy cercano a inclusión. Aglutino, junto, pego. En tema de aglutinar es más que todo de pegar sobre a las personas sobre unos valores, ¿no? Sin embargo, nos damos cuenta que a lo largo del proceso de evolución de la empresa, culturalmente la empresa pasa por varias etapas, y además debe de incorporar a otras personas
y es en este momento donde se aborda el tema de la diversidad, desde el tema de, diríamos, los problemas que me puede traer la diversidad por el tema de razas, de color, de género, de identidad, de opción sexual, de religión, de estudios, de posición económica, o simplemente el hecho de el jefe no es hombre, sino el jefe es mujer. Y ese tema de diversidad cultural tenemos que manejarlo. Culturalmente debemos ser lo suficientemente amplios de criterio, en el sentido de que nuestra cultura, al verse diríamos bombardeada por N elementos, más que segregar, deberíamos tratar de incluir, para generar un tema de inclusión, para generar ese escenario de aglutinamiento que decían. Y por lo tanto hay elementos en que debemos considerar: el tema de diferencias culturales, por ejemplo, el tema de los programas de educación, el tema de la heterogeneidad en términos de raza, etnia y nacionalidad, sobre todo ahora que, cuando sabemos que no hay mucho talento dentro del tema de recursos humanos, muchos de los ejecutivos tienen que venir de otros países, y entonces se genera en las organizaciones un choque cultural entre... Siempre hemos sido todos peruanos y los ejecutivos han sido peruanos, pero ahora, por X razones, aparece un ejecutivo que viene de otro país en el cual nosotros no lo identificamos, y no hemos generado esos elementos de empatía cultural, que podríamos decir, para reducir el impacto de la diversidad cultural. Y por lo tanto, el tema de color, el tema de los estereotipos, el racismo, conflictos en tema de opción sexual, la moralidad, cómo comunicamos esta situación. Por otro lado, tiene que ver con el tema del desarrollo de la mujer. El tema de diversidad tiene que ver mucho con el tema de el rol de la mujer en términos de cómo es vista en la organización, donde muchas veces las organizaciones han sido espacios fundamentalmente para que los que dirijan sean hombres. Y entonces aparece la disrupción en todo este proceso de cambio, donde aparece nuevo talento, y este nuevo talento está en manos, y habilidades y talento en manos de mujeres o personas del sexo femenino, con lo cual, ¿cómo conversa mi cultura con estos nuevos tendencias que comienzan a aparecer entre la organización? Dado que el proceso es abierto, ¿no? Permanentemente la organización tiene que incorporar nuevas personas. Las personas tienen un proceso de evolución, que se incorporan a la empresa, evolucionan, algunas salen y se van a otros lugares porque no hemos hecho una buena gestión del talento, de retención de talento, y hay otras que terminan evolucionando y retirándose normalmente. Todas estas pérdidas de personas, en términos que se va a la competencia o que se jubila, obviamente la empresa tiene que ir por un proceso de reclutamiento. Al reclutar cada persona puede incluir un tema de cambio cultural, porque viene de otra organización, viene de otra familia, viene de otras ideas, viene de otro país, viene de otra raza, viene de otra religión, de otro estrato social, de otra universidad. Y entonces la pregunta es: ¿cómo la organización comienza a incorporar este tema de diversidad cultural en las organizaciones? De tal manera que nos vamos a dar cuenta de que el tema de diversidad cultural hay que manejarlo. Ahora bien, en temas de Disney, el tema de diversidad cultural se da desde el punto de vista tanto de cliente, a quien yo debo atender, como de país donde yo estoy en China, estoy en París, estoy en Estados Unidos y estoy en otro país en Europa, posiblemente, donde genero, estoy en Japón, y donde genero relaciones totalmente diferentes, pero una misma cultura, que es la cultura Disney, de tal manera que debe ser lo suficientemente permeable para incorporar esos elementos. Por otro lado, ese es por un lado, por el lado del cliente. Por otro lado, por el lado de los procesos internos, la capacidad de Disney de incorporar personas de diferentes edades, de diferentes religiones, de diferentes opciones sexuales, de diferentes estratos sociales, de diferentes formaciones, de diferentes, diríamos, religiones y pensamientos totalmente diversos en cuanto a cómo veo la vida. Por lo tanto, esa diversidad
es un elemento que en Disney también se da. De tal manera que, ya para ir terminando, mi invitación a analizar el caso Disney como modelo mental, como mapa mental diríamos, debe contemplar el hecho de cómo interactúa el caso con respecto a el cambio y la diversidad cultural, de tal manera que yo pueda tener algunos elementos, ideas, fuerzas que me permitan hacerlo. Bien, no sé si tienen algunas preguntas al respecto. Mientras van haciendo las preguntas, si no hay preguntas no hay problema. Mientras hay preguntas yo voy a comentar algunos temas. El producto que me tienen que entregar lo suben al Blackboard, ¿de acuerdo? Por otro lado, este producto llamado mapa mental o lo hacen con alguno de los software que yo les he enviado y les hay un link en el índice temático, o bien lo hacen a papel y lápiz, que no hay ningún problema que lo hagan a papel y lápiz. Total, a mí lo que me interesa es el contenido, el resultado, no me interesa el proceso, no me interesa la herramienta. Yo les he dado la herramienta para estimularlos y para retarlos a ver si les interesa y les gusta, pero igual me lo pueden hacer como un tema, diríamos, conceptual. Y una idea de mapa mental es la que tenemos en este momento en esta gráfica, donde la idea central es diversidad cultural, donde la idea es diversidad cultural. Y alrededor de esta idea hay otras ideas. Todos estos elementos, organización cultural, el tema del sistema de recursos humanos, el tema de la carrera de la mujer, o la heterogeneidad, los programas de educación, diferencias culturales, son ideas. Aquí lo que me interesa es cómo organizamos estos tres conceptos. Primero, los aprendizajes de Disney. Segundo, el cambio. Y tercero, la diversidad cultural. ¿Cómo lo mezclamos? Y entonces mi deseo está en que ese trabajo sea, y vuelvo a repetir, no es un resumen de Disney, ¿ya? En todo caso, es la forma como cada uno de ustedes está interpretando los temas de cambio, diversidad cultural, alineados al caso de Disney. ¿De acuerdo? Bien, ¿alguna pregunta antes de retirarnos? No se olviden que la entrega del trabajo final es el 15 de julio. Prácticamente tenemos un mes. Este trabajo es parte de la nota y por lo tanto un alto componente, y sí me interesaría que vayan trabajándolo con tiempo para que no les gane los finales. Alonso nos pregunta, con respecto al trabajo siguiente a este, ¿cuándo se subirán los lineamientos y serán posiblemente entregados? Sí, están colgando este lunes ya los tienen, el domingo en la noche o el lunes en la mañana los tienen. Ya está programado, ya está listo. Y ese trabajo básicamente es incorporarlo al trabajo final. Es decir, hay unos temas, no se entrega nada, no hay entrega 4, esa entrega 4 en todo caso se va a ver en el trabajo final. Es decir, los temas que trabajemos en la siguiente sesión van directamente al trabajo final, no para darles un poco de alivio. Y sí que considero que hasta el momento están cumpliendo muy bien con sus trabajos, y esta semana estaré entregando ya las notas tanto de el ensayo, el foro, y quiero entregarles con el ensayo, con el tema del mapa mental, de tal manera que ustedes tengan a más tardar, diríamos, el 20-25 de junio sus notas respecto a este curso, quedando obviamente ya el trabajo final. ¿De acuerdo? Bien, si no hay más preguntas, por mi parte agradecerles su presencia, y en todo caso decirles que estaré dispuesto a escuchar o recibir alguna información o algún comentario o alguna pregunta por mail, para que a lo largo de la semana o estos días antes del trabajo yo se los pueda resolver. ¿De acuerdo? Tadeo está escribiéndonos, a ver, brevemente esperar unos minutos porque Tadeo nos está preguntando algo. Y Claudia también está participando.
Esto es lo que acabamos de comentar. El trabajo final, los lineamientos. Ok, Tadeo, el trabajo final es un trabajo en grupo. Ya, perfecto, Claudia. Ahora vamos primero con Tadeo. El trabajo es un trabajo en grupo sobre un tema que está colgado en el sílabus. Esto, déjame ver un ratito, entrar al tema del sílabus. Estoy acá, instrucciones debe estar. Trabajo final integrador está en el Blackboard. El trabajo final tiene una guía, ¿no? Y tiene que ver, analizar la cultura organizacional de una empresa en particular, ¿de acuerdo? Ustedes definen la empresa, de tal manera que son ustedes los que definen qué tipo de empresa es la que quieren analizar, ¿de acuerdo? Esto está en el Blackboard, hay un par de hojas en la sección de instrucciones, donde máximo 4 participantes. Ustedes tienen que identificar elementos que componen la cultura, definiendo valores y creencias, y se pide que hagan unas entrevistas con los partícipes sociales de toda la organización y alguna, diríamos, evidencia de que están trabajando, y esa evidencia corresponde a el tema de un vídeo, que es lo que nos estaba preguntando hace un minuto, hace un minuto nos estaba preguntando Claudia. Claudia nos pregunta cómo tiene que ser el tema del vídeo. El vídeo, en realidad, lo que yo estoy buscando es que grabes a la persona a la que estás entrevistando. Ella está definiendo los valores o las creencias sobre las cuales se sustenta la cultura, y en realidad me interesa que tú aparezcas como alumna o tu grupo aparezca en el vídeo como forma de evidencia de que han hecho el esfuerzo y el trabajo, ¿de acuerdo? Entonces sí me interesa revisar ese vídeo para poner la nota final, porque será una evidencia de que tú has hecho el trabajo. ¿Qué puedo preguntarle? Bueno, ¿cuáles son los valores? ¿Sobre qué cultura? ¿De cómo ha evolucionado la cultura? ¿Es una cultura que está en un proceso de gestión, de franca recomposición, de evolución, o es algo que sabemos que existe pero nadie lo controla? Eso es algo que van a encontrar posiblemente. O hay otras empresas que sí manejan muy bien el tema de la gestión cultural, ¿de acuerdo? Por lo tanto, Tadeo, te sugiero que revises el Blackboard. En el tema donde está el sílabus, hay sílabos, instrucciones y contenidos. Entra en instrucciones y ahí vas a ver instrucciones para el trabajo final, que te ayudará básicamente a comprender qué cosa. Está la guía de entrevistas y está la lista de clase, la lista de los alumnos para que puedan armar sus grupos. Está en instrucciones. Y por otro lado, comentar que esto se entrega el sábado 15. Bien, vamos a, de una vez ya que estamos aquí, ver lo siguiente. Hay una tarea que es la del 1 de julio, ¿de acuerdo? No va a haber tarea 1 de julio, no se preocupen. Lo que yo estoy poniendo en el instrucciones o en el, diríamos, en el índice, diríamos, temático de la sesión 7 es que este tema de gestión cultural de las organizaciones esté incorporado en el trabajo final. Es decir, cuando analicen a la empresa, contemplen el tema de gestión cultural. Con eso me bastará para que ustedes ya den por satisfecho para mí el trabajo número 4. Por lo tanto, el trabajo número 4 no va a existir ni se va a presentar, pero sí lo tienen que incorporar en el trabajo final que va para el 15 de julio. ¿De acuerdo? Bueno, si no hay más preguntas, si satisfechas las preguntas a Claudia y a Tadeo, pues nada más me queda que desearles unas buenas noches y que sigamos trabajando, y cualquier cosa me escriben a mi correo. ¿De acuerdo? Pues nada, muchas gracias y buenas noches.